Hay atletas que son tan grandes, vaya, que su nombre se vuelve sinónimo de una era, de un equipo. Y hoy tenemos sobre la mesa a uno de ellos, Raúl González. Pero no vamos a hablar de los goles ni de los trofeos, que de eso ya se ha dicho todo. Vamos a meternos en el misterio que construyó con la misma disciplina con la que jugaba. Porque aquí está la clave para nuestra conversación. Mientras el mundo celebraba sus más de 300 goles con el Real Madrid, Raúl levantaba un muro, uno invisible, alrededor de su familia. Tuvo 5 hijos con su esposa Mamen Sanz y esos niños crecieron, pues, como fantasmas para el público. La pregunta que nos trajo a estos documentos es, ¿qué fue de ellos? Y más importante, ¿qué nos dice esta decisión tan radical sobre el verdadero precio de la fama? Es que para entender la magnitud de esto hay que viajar en el tiempo a los 90 y los 2000. Raúl no era solo un futbolista, era una institución, un referente nacional. El yerno perfecto, el líder silencioso, con una vida pública que parecía de mármol, impecable. Y esa imagen choca de frente con esta decisión de blindar a su familia, de volverla invisible. Es una estrategia que hoy en día, con las redes sociales siendo lo que son, sería... prácticamente una misión imposible. Misión imposible, exacto. Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto, porque es la base de todo. Hablemos de ese proyecto familiar. La filosofía de Raúl y Mamen Sanz parece haber sido clara desde que se casaron en 1999. La puerta de la casa está cerrada para el mundo. Y la llegada de los 5 hijos, Jorge, Hugo, Héctor, Mateo y María, no hizo más que... ponerle doble cerrojo a esa puerta. doble cerrojo, justo. Fíjate que en los artículos se insiste mucho en ese contraste. No era solo que no los mostrara, es que parecía una política activa, casi una militancia por el anonimato. Piensa en el contexto de los galácticos. Claro. Beckham, Zidane, Ronaldo, todos ellos empezaban a manejar su imagen familiar como parte de su marca. Había una apertura, ¿no? Una ventana a su vida privada. Raúl, en cambio, se fue completamente en la dirección opuesta. Sí, es un portazo en la cara a la cultura de la celebridad. Lo que se lee en las fuentes no es que fuera por desprecio al público, sino un intento casi obsesivo de protegerlos, de evitarles el peso de llamarse González y que eso definiera cada paso que dieran. Quería que tuvieran una infancia normal. Pero, ¿es posible una infancia normal con un padre así de famoso? Esa es la gran pregunta. Y a eso súmale el factor nómada. No estaban solo en Madrid, protegidos en una burbuja. La familia se movió con él a Alemania para el Schalke 04. Luego a Qatar. Luego a Qatar con el Al-Sadd y al final a Estados Unidos con el New York Cosmos. O sea, los niños crecían en escuelas privadas carísimas, en entornos súper controlados, pero siempre en movimiento y siempre en silencio. Hay un detalle en el material que, vaya, me voló la cabeza. Se menciona que incluso dentro del vestuario, con sus compañeros de más confianza, Raúl casi no hablaba de ellos. Como si nombrar a sus hijos en voz alta pudiera romper ese hechizo, ese frágil escudo que había construido a su alrededor. Exacto. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante, porque es una ironía brutal. Mientras la fama de Raúl se hacía gigante, mientras acumulaba récords y su leyenda crecía, sus hijos vivían en lo que una de las fuentes describe como una paz extraña. Estaban rodeados de la historia del fútbol, pero sin un centímetro de espacio público para escribir la suya. Es que es increíble. Si buscas las portadas de los periódicos de esos años, ves a Raúl celebrando goles, levantando trofeos, abrazado de sus compañeros. Pero nunca, jamás, los rostros de sus hijos. Para el mundo era como si no existieran. Y al parecer para los 3 hijos mayores, esa existencia pública era casi una obligación. El fútbol no era una opción, era el aire que se respiraba en casa. Me imagino las sobremesas, los viajes en coche. Todo debía girar en torno al balón. Hablemos de ellos, de Jorge, Hugo y Héctor, porque sus historias son el primer gran resultado de este experimento de su padre. Así es. Empecemos por Jorge, el primogénito. Nació en el 2000, en pleno apogeo de su padre. Y por lo que se lee, el chico tenía con qué. No era el típico hijo de que está ahí por el apellido. Ajá. Los informes de sus entrenadores decían que tenía talento, buena condición física e inteligencia táctica.
Pasó por academias de alto nivel, la del Fordham Prep en Nueva York, e incluso las divisiones juveniles del Real Madrid. Parecía que el camino estaba trazado. Pero, entonces, ¿qué pasó? Porque no hay un gran escándalo, una lesión que terminara con su carrera. La historia que cuentan las fuentes es mucho más sutil y, la verdad, más triste. Describen su salida del fútbol como un desgaste silencioso. Un día, su nombre simplemente dejó de aparecer en las listas. Se esfumó. Lo fascinante aquí es el análisis psicológico de esa situación. Ser el hijo de una leyenda como Raúl te obliga a pelear contra dos fantasmas invisibles, pero enormes. El primero es el fantasma del éxito ajeno. Cualquier cosa que hagas bien, cualquier gol que metas, Cualquier partido bueno. cualquier partido bueno que tengas va a ser inmediatamente comparado con la carrera de tu padre, y es una comparación que nunca vas a ganar. Es una trampa casi perfecta, ¿no? Si te va bien, es, claro, con ese padre era lo mínimo. Y si te va mal, es, qué decepción, no le llegó ni a los talones. No hay manera de salir bien librado. Me pregunta si Raúl anticipó este nivel de presión psicológica cuando decidió protegerlos del foco mediático. Quizá pensó que quitando las cámaras quitaba la presión. Pero la presión no venía solo de las cámaras, venía del propio apellido. Y ese es el segundo fantasma, el del fracaso amplificado. Un error tuyo, un mal control, un penal fallado, no es el error de un chico de 17 años. Claro. Es el error del hijo de Raúl y se convierte en noticia. La presión de no poder ser simplemente Jorge en el campo, de tener que ser siempre el hijo de, es algo que debe ser agotador. Eventualmente, esa carga te rompe. Y lo más increíble es que este no es un caso aislado. Vemos el mismo patrón con el segundo hijo, Hugo, nacido en 2003. El mismito patrón. De Hugo se decía que era el más parecido a su padre en carácter. Reservado, disciplinado, muy metódico. Y también tuvo una trayectoria prometedora, pasando por academias en Nueva York y luego en Madrid. Pero con él, la estrategia de invisibilidad fue todavía más radical. Su caso es descrito como opaco. Opaco. No hay ni una entrevista, ni una foto suya jugando. No tenía redes sociales, un fantasma. Y al igual que su hermano mayor, un día su nombre también se borró de los registros deportivos. Desapareció del mapa. Es como un eco, ¿no? Y con Héctor, el tercero nacido en 2005, la historia se repite por tercera vez. Entrenó en los equipos infantiles del Real Madrid, vivió esa vida de un lado para otro, y justo al llegar a la adolescencia, a esa edad crítica donde se define si tienes futuro o no, se desvaneció del radar público. No hay más estadísticas, no hay registros, nada que indique que siguió jugando a un nivel serio. Si conectamos los puntos, vemos el efecto paradójico de esa estrategia de protección. Nació, sin duda, de una buena intención: protegerlos de la crueldad del juicio público. Pero el resultado fue que, quizá, les robó la posibilidad de fallar por su cuenta. De ser malos. De ser malos, de ser mediocres o de ser buenos por sí mismos. No tuvieron la oportunidad de construir su propia identidad deportiva, porque siempre fueron una extensión de la de su padre. Y esa pelota, que para cualquier niño es una ilusión, para ellos, como dice una de las fuentes, terminó pesando demasiado. Es que esa frase es durísima. El balón terminó pesando demasiado. Te habla de un sueño que se convirtió en una carga. Pero aquí la historia da un giro, porque no todos los hijos siguieron ese camino. Hablemos de los menores, Mateo y María, porque ellos representan la otra cara de la moneda, lo que las fuentes llaman la herencia emocional de la familia. Exacto. Ellos no tuvieron la presión del balón, pero eso no significa que no tuvieran su propio tipo de presión. Hablemos de Mateo, el cuarto hijo nacido en 2006. Él es descrito como el más reservado de todos, lo cual ya es decir mucho en esa familia. Y la gran diferencia es que, a diferencia de sus hermanos, no hay ningún registro de que haya intentado siquiera hacer una carrera en el fútbol. Cero. Nada. Se comenta que sus inclinaciones iban más por lo artístico o lo académico. Esto plantea una pregunta importante. ¿Fue una decisión suya o una consecuencia de ver lo que pasó con sus hermanos? A lo mejor Mateo fue el que mejor entendió las reglas del juego que impusieron sus padres. Su historia es una forma distinta de lidiar con un legado tan pesado, no enfrentándolo, sino simplemente haciéndote a un lado. Sí. Eligió no jugar ese partido, ni literal ni figuradamente. Es como si hubiera dicho: ese monstruo no es para mí, yo me voy por otro lado. Una de las fuentes lo describe de una forma muy poética. Eligió caminar por otro sendero, silencioso pero libre.
Y es una idea poderosa, la de encontrar la libertad en la renuncia. No luchó contra el apellido en un campo de fútbol, simplemente lo dejó ser. Pero, ¿qué tan libre puede ser realmente? Aunque no juegues fútbol, el apellido sigue ahí. La sombra te sigue a donde vayas. Quizás su camino no fue de confrontación, sino de adaptación. Y eso nos lleva directamente a la última pieza de este rompecabezas familiar. A María, la única hija, la más pequeña, nacida en 2009. A ella la describen como la niña de los ojos de Raúl. Y con ella, la protección ya no fue casi obsesiva, fue Absoluta. Sus sueños. Es el reflejo perfecto, según el análisis, de la paternidad que eligió Raúl. Un amor que se manifiesta como protección extrema. Y aquí es donde llegamos al corazón del asunto. Y podemos tener un debate interesante. ¿Hasta qué punto proteger es también silenciar? ¿En qué momento ese escudo que construyes para defender a tus hijos se puede convertir, sin querer, en una jaula? Pero, a ver, ¿es justo llamarlo una jaula? Poniéndonos en los zapatos de un padre que vivió la locura mediática en carne propia, que vio cómo la prensa puede devorar a una persona. Quizá el silencio era la única forma que conocía de darles una infancia remotamente normal. A lo mejor, el silencio no era una jaula, sino el único refugio que supo cómo construirles. Entiendo perfectamente ese punto de vista. Y es muy válido. La intención, sin duda, era ser un refugio. Pero hay que analizar las consecuencias, no solo las intenciones. Mateo y María no tuvieron la presión de marcar goles como sus hermanos, pero sí tuvieron la carga de respetar ese legado de silencio, de discreción a toda costa. Y eso, aunque no se diga en voz alta, también es un peso. Crecer con la idea de que cualquier paso en falso puede traicionar el código familiar es una forma de presión muy sutil, pero muy real. O sea, la presión no era sé tan bueno como tu padre, sino sé tan discreto como tu padre quiere que seas. Precisamente. Es una carga distinta, pero no necesariamente más ligera. Es vivir condicionado por el aura de lo que representa tu familia, incluso si nadie te lo exige explícitamente. Es la presión de la invisibilidad. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? La gran paradoja de Raúl González. Su legado al final no está solo en los títulos o en los récords, está en lo que deliberadamente decidió no mostrar, en ese espacio en blanco que dejó en la foto pública. Y esa decisión de invisibilidad, según se desprende de las fuentes, nació de un conocimiento muy íntimo y personal de la crueldad del foco mediático. Él sabía de primera mano cómo los elogios de hoy se convierten en los cuchillos de mañana. Totalmente. Su mayor miedo era ver a sus hijos devorados por el mismo sistema que a él lo convirtió en un dios. Es la reacción de alguien que conoce las entrañas del monstruo y no quiere que sus hijos se acerquen a él. Es una decisión que hoy en día se siente casi antinatural, ¿no crees? Vivimos en la era de los Nepo Babies, donde los apellidos de las celebridades se convierten en marcas, en capital social para lanzar carreras. Claro. Los hijos de los famosos son influencers, modelos, actores. Aprovechan esa plataforma. Lo de Raúl es ir totalmente a contracorriente de la época. Completamente. Su silencio no fue indiferencia, fue una forma de amor muy particular. Una que podemos cuestionar, por supuesto, pero que fue la suya. Nos demuestra que detrás de ese ídolo de póster, de esa figura casi perfecta, había decisiones complicadísimas, miedos y seguramente cicatrices que nunca se vieron en la cancha. El hombre tratando de proteger a su familia del mito que él mismo había creado. Al final, esta historia nos deja con una reflexión bastante potente. Sí, y para quien nos escucha, creo que deja una idea flotando en el aire. La fama no se hereda, pero su sombra sí. La gran pregunta que queda sin respuesta es si en ese intento tan vehemente de proteger a sus hijos de esa sombra, también se les impidió sin querer la oportunidad de encontrar y brillar con su propia luz.